Preparados, canciller Jorge Arreaza asegura que el gobierno de Venezuela enfrentará cualquier potencial hostilidad extranjera. Encuentro, secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo desestimó reunión entre Sergey Lavrov y su homólogo venezolano Jorge Arreaza. Reactivación tras Jornada Nacional de Diálogo y Rectificación, el PSUV elevará propuestas al presidente Nicolás Maduro. Denuncia, diputado Ángel Medina aseguró que se pretende convertir la situación de Venezuela en un conflicto entre Estados Unidos y Rusia. Nuevas tarifas, Saime aumentó precios de pasaportes y prórrogas tras ajuste al valor del petro. Maratónica jornada, Laurentino Cortizo del Partido Revolucionario Democrático ocupará la presidencia de Panamá. Estelar, Asdrúbal Cabrera brilló en triunfo de Texas. Es un niño. Los duques de Sussex reciben a su primogénito con alegría. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre de nuestro equipo, Milagro Zambrano y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos justo ahora. El canciller de la República, Jorge Arreaza, aseguró que el gobierno de Venezuela contrarrestará las actuales presiones internacionales y enfrentará hasta el final cualquier potencial hostilidad de parte de Estados Unidos y sus aliados. Desde Rusia, Arreaza resaltó que el primer escenario es el de la diplomacia, del diálogo y de la paz. Pero si Estados Unidos optase por la vía militar, aseveró que la Fuerza Armada y la Milicia Nacional estarían en capacidad de resistir. Hemos hecho un llamado al Departamento de Estado, al secretario de Estado, Mike Pompeo. Vamos a dialogar. No han podido ni podrán por la vía de la fuerza, por la vía del golpe de Estado, por la vía de imponer gobiernos paralelos. No van a poder. En Venezuela hay un pueblo, hay una fuerza armada, hay unas instituciones democráticas que no van a permitir que eso ocurra. Dialoguemos. La oposición no quiere dialogar porque no tiene la autorización del gobierno de Estados Unidos. No la tiene, no tiene el permiso. Lamentablemente es una oposición que depende de los Estados Unidos. Denle el permiso a la oposición para que dialogue con nosotros y dialoguen ustedes también con nosotros. Es la hora del diálogo, de la diplomacia. Ya basta de la... El canciller subrayó que el gobierno de Venezuela respeta la democracia que se practica en Estados Unidos de acuerdo a lo estipulado en la Carta de la ONU, pero lamenta que el país norteamericano no haga lo mismo en torno al país ni las entidades como la Corte Penal Internacional. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, desestimó la reunión que mantuvieron este domingo el ministro de Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, y su homólogo venezolano, Jorge Arreaza, en la que el Kremlin reiteró su respaldo al gobierno de Venezuela. Pompeo, quien se encuentra reunido con el canciller ruso en Finlandia, afirmó que la situación en Venezuela sigue empeorando y calificó como endeble la posición del gobierno nacional. Afirmó que el Ejecutivo está buscando todo el apoyo que sea posible. El secretario de Estado de los Estados Unidos aseguró que cualquier acción de Washington sobre Venezuela, incluida la militar, sería legal. Así lo indicó en una entrevista al responder si el presidente Donald Trump podría ordenar una intervención en Venezuela sin aprobación del Congreso norteamericano. Yo tengo la plena confianza de que cualquier acción que tomemos en Venezuela sería legal. Pompeo acusó a Irán de apoyar al gobierno de Venezuela. Instó a Rusia e Irán a no intervenir en los problemas del país suramericano. Expresó que los derechos de los venezolanos decidir el futuro que quieren vivir. El Grupo Internacional de Contacto se reunirá por tercera vez para analizar la situación en Venezuela. En esta ocasión, el encuentro será en San José, Costa Rica. Los equipos técnicos se reunirán hoy para preparar la agenda y un proyecto de declaración con miras a la reunión de cancilleres del grupo que se efectuará el martes al noreste de la capital. Se prevé que el encuentro sea inaugurado por el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini. Mediante un comunicado, el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Manuel Ventura, expresó que la reunión en San José representa un reconocimiento al liderazgo y el esfuerzo diplomático que ha hecho Costa Rica en búsqueda de una salida política a la
la crisis en Venezuela. Este sería el tercer encuentro de grupo que se conformó por iniciativa de la Unión Europea para promover una salida a la crisis venezolana mediante nuevas elecciones y la distribución de ayuda humanitaria. El ministro de Exteriores de España, Josep Borrell, aclaró que Leopoldo López no puede pedir asilo político en la Embajada de España en Caracas, donde está como huésped desde el pasado 1 de mayo. Borrell señaló que López permanecerá en la residencia del embajador español en Venezuela, pero sin que le sea posible solicitar asilo, debido a que, según la legislación española, el asilo político solo puede pedirse en España, pues aunque la sede diplomática es territorio español a efectos de inviolabilidad territorial, no se considera así los efectos de pedir asilo. El jefe de la diplomacia española remarcó que el caso de López es la situación de una persona acogida y protegida, lo que le impone una serie de normas lógicas de comportamiento, porque la Embajada de España no puede ser un centro que se dedique a otro tipo de actividades, dijo textualmente. Mejoras en los servicios públicos, reactivar las industrias del Estado e incrementar la producción de los bienes que requiere la población por parte de las empresas públicas y privadas son algunas de las propuestas que serán presentadas a Nicolás Maduro, presidente de la República. Lee Flores con el reporte. Hola, gracias por este enlace en directo. En las próximas horas, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, recibirá las propuestas y recomendaciones hechas por los ciudadanos venezolanos para enfrentar el llamado bloqueo económico y superar los problemas que tiene el país. Estas propuestas fueron recogidas en las 16.841 asambleas realizadas durante todo el fin de semana, en las que participaron 56 movimientos sociales. Todo esto en el marco del Congreso Bolivariano de los Pueblos, en el cual participaron las comunidades, los motorizados, los taxistas, diferentes movimientos sociales que existen en el país. Paralelamente, los gobernadores y alcaldes también participaron en una jornada de acción y diálogo para mejorar la gestión gubernamental. Un debate crítico, autocrítico, sobre cuáles son los errores que hemos cometido en la revolución, cuáles son los cambios y rectificaciones que debemos asumir todas y todos en primera persona para que nuestra revolución en esta etapa que estamos viviendo pues sea mucho más eficiente, mucho más pertinente y coherente. Es generalizado. Lo que más nos pide la gente es los servicios, ¿verdad? Los servicios de agua, el servicio de gas doméstico, el servicio del transporte, todos los servicios que genera, pues, después de estos dos ataques al sistema eléctrico nacional, pues servicios que son conexos a el sistema eléctrico nacional, como las comunicaciones, el agua sobre todo. Todas estas propuestas presentadas en los 24 estados, 335 municipios y 1.136 parroquias serán presentadas al gobierno nacional y posteriormente incorporadas al plan de cambios y acción que elaborará el presidente de la República, Nicolás Maduro, para su nuevo periodo gubernamental 2019-2025. Lee Flores, Noticiero Venevisión. Gracias, Liz. El diputado de la Asamblea Nacional y dirigente de Primero Justicia, Ángel Medina, denuncia que se intenta convertir el asunto venezolano en un conflicto entre Estados Unidos y Rusia. Manuel Covela nos amplía la información. Buenas tardes, Manuel. Sí, así es, gracias. Buenas tardes. Él también, presidente del Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela, rechaza que se intente trasladar el tema del país a potencias extranjeras. Señala que es un asunto que se ha generado en el país y que atañe a los venezolanos encontrar su solución. A continuación, parte de lo que dijo. Que se vea como un conflicto de la Guerra Fría que hoy no existe en el mundo. Que se vea como un conflicto entre Estados Unidos y Rusia, porque no lo es. Que se nos pretenda ahora tratar de vender el conflicto de Venezuela como un conflicto de la superpotencia es un error que además de manera consciente nos están tratando de someter para desviarnos, para alterarnos, para no entender lo que efectivamente está viviendo Venezuela, lo que nos están llevando quienes están en el poder. Así que nosotros rechazamos claramente que se pretenda hacer de esto una nueva etapa de una Guerra Fría que terminó en el 89 y que no ha vuelto. Medina, en nombre de Primero Justicia, reiteró el llamado a la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para que venga al país y constate de manera directa cuál es la solución. Pidió también al grupo de contacto de la Unión Europea que se una al Grupo de Lima y a otras instancias internacionales en la búsqueda de alternativas de solución a la situación del país. Esto es la información. Continúen ustedes con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión.
Muchísimas gracias, Manuel. El coordinador nacional de los comités locales de abastecimiento y producción, Freddy Bernal, aseguró que Venezuela intenta evitar un conflicto con Colombia. Reiteró que el diálogo es la vía para dirimir diferencias y para garantizar la paz en el país. Se han hecho encuestas y casi en un 80% nadie quiere una guerra. ¿Y por qué? Y hay que decirlo aunque duela. Porque si hay una guerra contra Venezuela desde Colombia, el teatro de la guerra va a ser Colombia. Y los misiles venezolanos van a caer en territorio colombiano. ¿Y dónde más van a caer? ¿O es que nosotros no nos vamos a defender? ¿O es que nosotros allí en el Peñal no tenemos una base de defensa aérea con misiles que llegan a 200 kilómetros? ¿Qué significa? Nuestros misiles desde el Peñal llegarían hasta Bogotá. Dios no quiera. Nosotros queremos guerra con Colombia. Bernal informó que el gobierno está trabajando en un mecanismo estricto de control fronterizo que sería implementado próximamente. Vamos a implementar, cuando el presidente así lo considere conveniente, un mecanismo para saber exactamente quién sale y quién entra de Venezuela con cantahuella. Ya tenemos listo la policía fronteriza, ya están listas las instalaciones para inaugurarlas en 15 días, ya tenemos las lactos, ya tenemos las computadoras, ya está la gente entrenada e incluso ya están haciendo las vallas de bienvenida en todos los puentes fronterizos para cuando las condiciones políticas lo requieran, el presidente así lo ordene y garantizar que haya un estricto control fronterizo. El coordinador nacional de los CLAP acusó a Juan Guaidó de los retrasos en la distribución de los CLAP en el país. Indicó que el retraso de hasta 3 meses en la entrega de los productos básicos es porque las navieras han sido sancionadas y los mecanismos de pago ya no son los mismos. Opositores se concentraron en la avenida Francisco de Miranda de Caracas para rendir homenaje a los fallecidos en las manifestaciones de los días 30 de abril y 1 de mayo. Uno de los 3 sacerdotes que celebró una misa afirmó que se trataba de una actividad de oración para reanimar la esperanza de los venezolanos y pedir por las almas de las personas que perdieron la vida. Los presentes guardaron 1 minuto de silencio por los caídos en las manifestaciones antigubernamentales desde el año 2014. Hasta la actualidad, otro de los religiosos también invitó a abrirse espíritu y aseveró que la fortaleza para superar los hechos que ocurren en Venezuela proviene de Dios. Tras una maratónica jornada de conteo de votos, el socialista demócrata Laurentino Cortizo del Partido Revolucionario Democrático se alzó con el triunfo en las elecciones presidenciales de este domingo, donde imperó el voto castigo contra el actual mandatario. Así nos va a presentar el reporte Jesús González desde Ciudad de Panamá con todos los detalles. Veamos. Laurentino Cortizo del Partido Revolucionario Democrático se convirtió en el presidente número 51 de la República de Panamá tras obtener un resultado del 33.18%. Seguido estuvo el candidato por el Partido Cambio Democrático, Rómulo Rux, con el 31.04%. Además, también Ricardo Lombana, candidato por la libre postulación, obtuvo el 19.18% de los votos. Pero a continuación les dejo un extracto de las declaraciones que dieron ambas campañas tras conocer estos resultados. Los panameños no queremos, ni merecemos, ni aguantamos más de lo mismo. Se acabó el relajo. Los fondos públicos son del pueblo y son sagrados. No vamos a aceptar ningún resultado de las elecciones que se han dado para presidente. Históricamente jamás había habido una elección con un margen, según el TER, tan cerrado. Estas elecciones se dieron ante la mirada de decenas de observadores internacionales. También cabe resaltar que estos comicios son en un momento en el que la población está descontenta con la administración del presidente Juan Carlos Varela. Además, exigen una dinamización de la economía, también mayor seguridad y, por supuesto, una lucha frontal contra la corrupción. Soy Jesús González desde la ciudad de Panamá. Gracias, Jesús. Y el Gobierno Nacional extendió sus felicitaciones al pueblo de Panamá tras los resultados obtenidos en la jornada electoral de este domingo 5 de mayo. A través de un comunicado, el presidente de la República, Nicolás Maduro, calificó de ejemplar la participación de los panameños en los comicios generales. Destacó que el proceso cívico y democrático permitió a los ciudadanos ejercer su derecho al voto
en respeto a lo establecido por el organismo garante. De esta manera, el presidente Maduro felicitó a su homólogo Laurentino Cortizo por convertirse en el nuevo líder del gobierno panameño y confía en que su mandato rescatará la condición del país como el centro geopolítico latinoamericano y caribeño. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, Reino Antiguo. Arqueólogos descubren un cementerio en Egipto. Los detalles en tan solo minutos, ya venimos. Continuamos. El presidente del Bloque de Transporte del Oeste, Hugo Ocando, anunció que a partir del 15 de mayo el pasaje podría ubicarse en 500 bolívares. Ocando destacó que hay un paro de alrededor del 90% de las unidades de transporte y son muchos los vehículos que ahora están fuera de circulación debido a los elevados costos de reparación. Denunció que la falta de atención por parte del gobierno nacional genera una anarquía en las tarifas. Además, señaló que no es el gremio quien dispone del precio del pasaje. Sin embargo, el presidente del Comité de Usuarios del Transporte, Luis Alberto Salazar, rechazó de manera contundente el ajuste, puesto que no se realizaron las consultas de rigor entre gobierno y usuarios y transportistas. Indicó que se encuentran hablando de un incremento de 40% con respecto al salario mínimo. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, confirmó los nuevos precios para los pasaportes y las prórrogas tras el nuevo ajuste del valor del petro. La emisión de los pasaportes pasó a 160.000 bolívares, monto equivalente a 2 petros, mientras que el costo de la prórroga sería de 80.000 bolívares, equivalentes a 1 petro. Esto luego de que el Banco Central de Venezuela aumentara el pasado viernes 26 de abril el valor de la criptomoneda de 36.000 a 80.000 bolívares. Más de 5 meses tiene la rotura de una tubería de aguas blancas en la avenida intercomunal de Antímano, cerca de la estación de Carapita, aquí en Caracas. Euclides Sotillo nos tiene la información. Buenas tardes, Euclides. Hola, buenas tardes. Los habitantes de la parroquia Antímano denuncian que debido a esta falla, el agua no está subiendo a las viviendas de la parte alta de Carapita. Lamentan la poca atención de Hidrocapital a esta problemática. La comunidad se expresó. Eso tiene 6 meses, compadre. 6 meses ese bote de agua. Es que no arreglan nada. Y la comunidad tampoco le llega agua. A la comunidad no le llega agua. Eso tiene 6 meses. En la Yaguara otro bote de basura medio arreglaron aquí. Litros de agua perdiendo si hay agua limpia. Los viejitos tienen que subir a los cerros, bajar a la avenida a poder agarrar una perolita de agua. Que tengan un poquito más de conciencia y hagan los trabajos cuando deben de hacerlo rápido. Pues. Por ejemplo, en la Yaguara hay unos botes que tienen más, desde el año pasado, tienen más de un año pues el bote. Filtración, vaina así mismo como este botándose para arriba. Adicionalmente a la problemática de esta tubería, los vecinos de Antímano denuncian la rotura de otra en las inmediaciones del elevado de la Yaguara. Aseguran que tiene más de un año dañada. En Antímano, Euclides Sotillo, Noticiero Previsión. Muchísimas gracias, Euclides. La falta de gas doméstico se ha agudizado en Carabobo, por lo que habitantes de la entidad exigen respuesta a las autoridades ante la falta de servicio. Nuestro compañero Sandino Yaguare nos trae los detalles. Buenos días, ¿qué tal amigos? Nos encontramos en la zona industrial norte de Valencia, en uno de los puntos de entrega de gas doméstico donde vecinos cercanos a esta zona denuncian el retardo en la entrega del vital servicio, así como largas colas para obtenerlo. Vamos a tomar las declaraciones. ¿Me dice su nombre, por favor? Mi nombre es José Chastre, vivo en San Blas. Oye, sí, hoy en día es una odisea buscar el gas, porque no llega o a veces llegamos muy temprano aquí. ¿Desde qué hora está aquí, señor José? ¿Y cómo hace para conseguir este servicio de gas doméstico? Estamos desde las 5 de la mañana y hay personas que duermen aquí. Y de verdad, bueno, hoy en día es un trajín, pues tenemos niños, a veces no lo mandamos al colegio porque no tenemos cómo cocinarle, no tenemos gas, a veces se nos va la luz, nos ayudamos con cocina eléctrica, a veces con leña también.
de verdad, bueno. ¿Qué llamado le hacen las autoridades? Bueno, el llamado a las autoridades para que de verdad se aboquen y nos ayuden, pues, nos ayuden en verdad como debería ser, pues. Bueno, como podían escuchar, esta era una de las declaraciones de algunos de los vecinos que se encuentran en este punto de entrega de gas doméstico en la zona industrial norte de Valencia. Ellos denunciaban retardo en la entrega de gas doméstico, así como deficiencias en cuanto al suministro de este servicio. Este es el avance que les tenemos hasta los momentos. Continúen con más de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias. El 6CPC informó que 2 adolescentes fueron capturados por decapitar a 2 hombres en el estado Zulia. Nelcy Oviedo nos tiene la información. Buenas tardes. El comisario Douglas Rico explicó que los 2 adolescentes de 17 años pertenecen a la banda Los Melián y son los autores materiales de este delito difundido a través de las redes sociales. Explicó que el móvil es La Venganza y que por ello se encuentran fugadas 11 personas. En este caso fueron los ciudadanos José Leonardo Gómez, de 25 años de edad, y Ángel Leonardo Gómez, de 27, hermanos. Un grupo de sujetos mantenían en sus manos la parte superior del cuerpo de estas 2 personas desprendida totalmente, decapitadas, haciendo señalamientos por apoyar a un político. Es una guerra entre bandas, entre delincuentes, por el control de las extorsiones de los productores del estado Zulia. En otro caso, el comisario informó que por el triple homicidio ocurrido en Puerto Cabello, en el que fueron asesinadas una periodista, una contadora pública y un médico cirujano en el Malecón, fueron detenidas 2 personas, un fallecido y 6 personas se dieron a la fuga. El comisario Douglas Rico también aseguró que se encuentran investigando los homicidios ocurridos durante las manifestaciones de estos últimos días para dar con los responsables. Con esta información regresamos con ustedes. Muchísimas gracias, Nelcy. En breve, nueva producción. Ricardo Montaner dice, no me hagas daño. Los detalles en Estrenos y Estrellas. Este fin de semana tuvo lugar la clausura del Tribunal Eclesiástico que investigó el milagro atribuido a la intervención de la Madre Carmen Rendiles, por el cual fue nombrada beata en 2018 y que podría llevarla a los altares como la primera santa venezolana. Rafael Aníbal Camacho nos tiene todos los detalles. Adelante, Rafael. Un acto de suma importancia para la Iglesia y la feligresía católica, por ser la primera vez que en territorio nacional se conforma un tribunal eclesiástico para evaluar una posible canonización, un hecho que deja un histórico legado para la fe en Venezuela. Nosotras como religiosas debemos imitar estas virtudes, imitar o transitar sobre este legado de nuestra Madre Carmen Rendiles. Es un legado también carismático porque la misma espiritualidad se centra en trabajos específicos y concretos. No solamente es un ejemplo de oración, de espíritu de adoración, de entrega a la voluntad del Padre, sino también de servicio, de solidaridad, de amor al prójimo, de tener presente al más necesitado, e incluso en estos momentos tiene una importancia fundamental porque nos invita incluso a orar, a ayudar, a tender la mano. Después de un trabajo que duró aproximadamente 2 meses y de entrevistar a más de 21 testigos del posible milagro de curación de una patología neurológica, todo este material recopilado será llevado a la Congregación de la Causa de los Santos en la Santa Sede para su estudio. Los oficiales que están al tanto del trabajo de la congregación determinan que todo el expediente reúne las normas vigentes para lo que es la instrucción de los milagros, presuntos milagros, a nivel, digamos, de lo que es toda la legislación de la Iglesia, ¿no? Durante los interrogatorios surgían nombres que nosotros consideramos como tribunal que debían ser llamados y en efecto fueron llamados a comparecer y de alguna manera esos testimonios ex oficio que se llaman dieron muchas luces para investigar lo más profundo del presunto hecho milagroso.
Con sesiones que tuvieron hasta 10 horas de duración, se llevó a cabo una exhaustiva investigación del presunto milagro que, según los tiempos de la Santa Sede, podría darse a conocer una decisión en los próximos meses. Luego de que las conclusiones de este tribunal eclesiástico lleven la causa de la Madre Carmen Rendiles a la fase romana en la Congregación de la Causa de los Santos, queda esperar el veredicto del Santo Padre que podría darle a esta tierra la primera santa venezolana. Desde el Colegio Belén en Los Palos Grandes, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. ¡Viva la Madre Carmen! Iniciamos el recorrido por lo que pasa en el mundo y lo vamos a hacer en Estados Unidos, Milagros. Así es, porque allí el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, anunció que su país ha desplegado un portaaviones con su grupo de combate y bombarderos de la Fuerza Aérea en Oriente Medio por señales y advertencias preocupantes de Irán. A través de un comunicado, Bolton indicó que Washington está desplegando un grupo especial de bombarderos en la región del Comando Central de Estados Unidos, un área que incluye Oriente Medio. El principal asesor en materia de seguridad del presidente Donald Trump explicó que Washington quiere enviar un mensaje claro e inequívoco al régimen iraní de que cualquier ataque a los intereses de Estados Unidos o de sus aliados se enfrentará con una fuerza implacable. En Ecuador, la Fiscalía ordenó la prisión preventiva de 2 exfuncionarios de la administración de Rafael Correa en el marco de las investigaciones sobre una supuesta financiación irregular a su campaña presidencial que implica a la constructora brasileña Odebrecht. Según lo expuesto en la audiencia, la investigación previa se abrió de oficio al conocer un aporte policial con información de un artículo publicado en un medio digital. En China, un diario hongkonés informó que el gobierno del país asiático estudia retrasar o cancelar las negociaciones comerciales en Washington, reaccionando así al anuncio del presidente Donald Trump de doblar el aumento de los aranceles a sus productos. Esta declaración es la única respuesta hasta ahora de fuentes oficiales a la decisión de Trump, quien aseguró que su país aumentará el próximo viernes 10 el 25% de los aranceles sobre China en bienes de importación. En España, 2 juzgados de Madrid permitieron al expresidente del gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, y a 2 antiguos miembros de su ejecutivo ser candidatos a las elecciones europeas del próximo 26 de abril, al estimar que no se lo impide que estén fugados de la justicia española. El fallo judicial se produce después de que la Junta Electoral Central decidiera excluirlos de las elecciones tras ser investigados por sus participaciones en la independencia de Cataluña. Volvemos a Estados Unidos porque el presidente Donald Trump rechazó la posibilidad de que el fiscal especial de la llamada trama rusa, Robert Mueller, comparezca ante el Congreso para prestar testimonio sobre los hallazgos de su pesquisa, tal y como han reclamado varios legisladores demócratas. Trump criticó que después de haber gastado más de $35 millones en una investigación de 2 años que, a su entender, le exoneró de los delitos de colusión y obstrucción a la justicia. Lo que buscan ahora los demócratas es una segunda oportunidad, porque odiaron estas conclusiones. Las autoridades palestinas en la Franja de Gaza anunciaron un acuerdo de alto al fuego con Israel, luego de un fin de semana donde hubo al menos 27 muertos tras una serie de ataques. Los disparos de cohetes palestinos y los ataques israelíes en represalia que sacudieron el enclave atrapado entre Israel, Egipto y el mar Mediterráneo y las ciudades cercanas de Gaza cesaron antes del amanecer tras 2 días de tensión en los que murieron 23 palestinos y 4 personas del lado de Israel. En Brunei extenderán la moratoria que aplica de facto a la pena de muerte a Sharia o la ley islámica, un mes después de aprobar castigos como la lapidación para homosexuales o adúlteros, por lo que afrontó una oleada de críticas y llamadas al boicot. La decisión fue anunciada por el sultán Hassan al-Bolkiah, un discurso televisado con motivo del inicio del mes del Ramadán, en el que buscó clarificar mala interpretación es sobre la implementación de la legislación islámica.
Las autoridades sanitarias de Curazao autorizarán a pasajeros que hayan recibido la vacuna contra el sarampión a bajar del barco de la iglesia cienciológica que está en cuarentena en la isla por un brote del padecimiento. Los funcionarios de salud locales llevan a cabo una jornada de vacunación a bordo del Freewitz, que arribó procedente de Santa Lucía con 300 pasajeros, luego que allí también hubiera sido aislado tras detectarse un caso de sarampión en uno de sus tripulantes. En Tailandia, los reyes saludaron a sus súbditos desde un balcón del Gran Palacio Real en su primera audiencia pública, que ha tenido lugar en el tercer y último día de actos con motivo de la coronación. El rey de Vajiralongkorn, que fue coronado el sábado en un ritual hindú y budista, apareció junto con la reina Sutida, una antigua azafata con la que se casó y elevó el trono por sorpresa. Y cerramos en Egipto porque las autoridades anunciaron el hallazgo de un cementerio antiquísimo cerca de las pirámides de Giza. El descubrimiento incluye una tumba compartida por 2 sacerdotes de hace más de 4.400 años. Las autoridades esperan que los hallazgos ayuden a revivir la industria turística de Egipto, una de las principales fuentes de ingresos nacionales, y también que brinden a sus visitantes una experiencia más amplia de la antigua civilización egipcia. Amigos, momento de hacer una nueva pausa. Pero al regreso tenemos más información. Quédense allí que ya venimos. Ya venimos, no se va. Hola amigos, comenzamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas porque los peloteros venezolanos tuvieron una jornada destacada este domingo. Eugenio Suárez, Eduardo Escobar, Asdrúbal Cabrera, Rougned Odor y Wilson Contreras se fueron para la calle. Estos últimos tres contribuyendo a la victoria de Vigilantes de Texas y Cachorros de Chicago. Iniciamos nuestro recorrido en el ballpark de Arlington, Toronto ante Texas. Segundo inning y Asdrúbal Cabrera que remolca la primera rayita de los Rangers con este doblete entre el jardín central y el izquierdo. Acto seguido, Rougned Odor amplió la ventaja con este vuelacercas de 2 anotaciones por la derecha, segundo de la campaña para el de Maracaibo. En el tercero, con la pizarra 3-1, apareció de nueva cuenta Cabrera con un jonrón de 3 rayitas por la derecha, el séptimo del año para el caraqueño que bateó de 4-2 con doble jonrón, 2 anotadas y 4 remolcadas para hacer la bujía del triunfo de Texas sobre Toronto, 10 carreras por 2. Rougned Odor se fue de 4-2 con jonrón, 3 impulsadas y anotada, y Elvis Andrus de 4-1 con 2 empujadas. 9 de las 10 carreras de los Vigilantes fueron impulsadas por venezolanos. Cardenales ante Cachorros, segundo episodio, y Wilson Contreras que abre la pizarra a favor de Chicago con tablazo solitario entre el jardín central y el derecho, noveno del año para el carabobeño que batió de 3-2 con 2 remolcadas e igual número de anotadas en el triunfo de los ocesnos por paliza sobre San Luis, 13 carreras por 5. En cuestión de 30 días, Chicago ha pasado del fondo de la división central a la cima. Goles de los venezolanos por el mundo. Salomón Rondón estuvo a punto de sentenciar la Premier League con este golazo que significaba el 2-2 del Newcastle ante el Liverpool, que finalmente ganó 3-2 y mantiene vivo el sueño del campeonato. Es el 10º gol de la campaña para el caraqueño, que firma su mejor año en Inglaterra. Bienvenidos a Vida y Salud. Recientemente la UNICEF aseguró que el creciente número de niños sin vacunas ha dado lugar a los brotes de sarampión que hoy afectan a varios países, asegurando que entre los años 2010 y 2017 unos 169 millones de niños no recibieron ninguna dosis de la vacuna y que hasta marzo de este año se han registrado 110.000 casos de sarampión en el mundo. Un problema de salud que no está limitado a países pobres o subdesarrollados. Debe ser visto como un problema global. Con los viajes y la migración que experimentamos en estos días, el sarampión en cualquier parte es una amenaza en todas partes. Un concepto totalmente distinto promueven los llamados anti-vaxxers o antivacunas, quienes han difundido información sobre la vacunación que muchos especialistas consideran errónea.
Una hermana mía me dijo que sus amigos tenían problemas, dificultades. En realidad me contaron historias sobre uno de sus hijos. Él estaba respondiendo normalmente, pero una vez que recibió las vacunas, no respondió normalmente. Los opositores a la vacunación utilizan las redes sociales para intentar convencer a los padres que las vacunas pueden causar autismo y otros problemas de salud en sus hijos. Estados Unidos es el país desarrollado con el mayor número de niños que no recibieron la vacuna entre el 2010 y el 2017. Más de 2.5 millones. Le siguen Francia y el Reino Unido con más de 600.000 y 500.000 niños sin vacunar durante el mismo periodo. Mientras tanto, usted en casa esté atento ante un posible caso de sarampión. Sarampión es una enfermedad respiratoria que produce tos, coriza, es una inflamación como con conjuntivitis, malestar general, fiebre, una enfermedad viral. El signo cardinal del sarampión es el eritema o el rash en la piel que se produce, que tiene unas características especiales. Lagrimeo, hay unas lesiones particulares dentro de la boca, que nosotros llamamos manchas de Koplik. Fiebre por al menos 3 días consecutivos y las manchas de Koplik son suficientes para hacer el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, el especialista recomienda mantener hidratado al paciente, el uso de antipiréticos y estar atentos ante cualquier complicación. El sarampión es una enfermedad autolimitada, es decir, termina sin tratamiento en 4 o 5 días. Es más común que sea más complicado en los adultos que en los niños por razones que no entendemos bien. La mayoría de la enfermedad en niños puede ir desde un moquito con una fiebre de un par de días hasta una enfermedad formal. En el caso de los adultos, la tasa de complicaciones, sobre todo respiratoria, en particular neumonía, es mucho mayor que en los niños, por lo cual no recomendamos que los padres que no están vacunados se expongan a los niños, sino más bien que reciban la vacuna. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, pero afortunadamente es prevenible. ¿Cómo puede hacerlo? Cumpliendo con el esquema de vacunación de los niños. Las mujeres embarazadas contagiadas con el virus deben tener un cuidado especial. Aunque el sarampión no suele ser tan agresivo como la rubiola durante esta etapa, sí puede llegar a afectar el desarrollo del feto, según el especialista. Soy Joyce Adrián, los espero en una próxima entrega de Vida y Salud. Amigos, iniciamos las noticias de estrenos y estrellas con buenas nuevas de la realeza. Finalmente, la duquesa de Sussex, Meghan Markle, dio a luz un niño. Luego de días de especulaciones, rumores y apuestas, el Palacio de Kensington confirmó en un comunicado que la esposa del príncipe Harry, luego de las labores de parto, tuvo un niño. Nos complace anunciar que sus altezas reales, el duque y duquesa de Sussex, dieron la bienvenida a su primogénito en la madrugada del 6 de mayo de 2019. El hijo de sus altezas reales pesa 3 kilos, 400 gramos, indicó la Casa Real Británica a través de las redes sociales. Harry conversó con la prensa británica y aseguró que estaba muy emocionado de anunciar que Meghan y él tuvieron un bebé saludable esta mañana. Dijo que fue una experiencia hermosa y está increíblemente orgulloso de su esposa. El bebé es el 8º bisnieto de la reina de Inglaterra Isabel II y el 7º en la sucesión al trono. Recordemos que la pareja real decidió tener a su primogénito en la casa y no en el hospital, como es tradición. Ellos desean mantener la mayor privacidad posible y compartirán su emoción una vez que hayan podido celebrar en familia. Hasta el momento, el nombre del heredero sigue siendo un verdadero secreto. Seguimos con Madonna, la reina del pop, fue una de las invitadas de honor en los Glad Media Awards, donde se convirtió en la dueña del reconocimiento defensor de cambio por su gran aporte para apoyar a la comunidad LGBT. El premio causó un gran impacto en las redes sociales, donde se ha convertido en la representante del movimiento. Ella compartió una foto abriendo las piernas para celebrar con sus fanáticos. La organización señaló que su música y su arte han sido medios de salvamento para las personas a lo largo de los años. Sus palabras y acciones afirmativas han logrado cambiar innumerables corazones y mentes. Para finalizar, vamos a disfrutar del nuevo videoclip de Ricardo Montaner. El cantante estrenó el tema No me hagas daño, una hermosa composición romántica, como es costumbre en él. La producción se encuentra disponible en todas las plataformas musicales desde ya.
Y al regreso, una entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con Tarek William Saab, fiscal general de la República. Ya está aquí en el estudio con nosotros, así que ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Tarek William Saab, fiscal general de la República. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Interesantes temas que hablar, sobre todo de los acontecimientos de los últimos días, lo que sucedió la semana pasada. Quisiera que nos presentara un balance de las actuaciones que está emprendiendo la Fiscalía y cómo se vislumbra a la luz de la Fiscalía y el Ministerio Público toda la situación política que hay hoy en Venezuela. Bueno, sí, efectivamente, ya sin lugar a dudas podemos nosotros reconfirmar lo que ese mismo día, 30 de abril, un poco más o menos a las 7:45 aproximadamente, anunciáramos como fiscal general de la República al país. En aquel momento decíamos que en Venezuela estaba en marcha, a esa mañana, madrugada del 30 de abril, un intento de golpe de Estado. Obviamente porque se habían movilizado algunos oficiales y soldados a un puente, a un distribuidor, el distribuidor Altamira, inicialmente ellos para magnificar su acción y para darle una propaganda de falso positivo a esa acción conspirativa, habían dicho que habían tomado la base militar de La Carlota, hecho que nunca ocurrió. Habían llamado a una sublevación incluso civil. Vimos allí parlamentarios actuar al margen de la ley. Vimos, repito, algunos oficiales en rango de teniente coronel. Destaca entre ellos quien era para ese momento jefe del destacamento de la Guardia Nacional en el Palacio Legislativo. Su nombre, para ubicarlo claramente, es Ilich Sánchez Faría. O sea, él sería señalado como el principal responsable de esto. Sí. Digamos que en ese momento él prácticamente asumió la cara visible, el rostro visible de esa acción, engañando a sus tropas, que así lo desenmascararon. Ellos habían dicho que iba a ser una operación de rutina y lo terminaron llevando a ese distribuidor donde vimos dos personajes tristemente célebres en esa actuación, el ciudadano Guaidó y el ciudadano López, prácticamente llamando al derrocamiento de un gobierno legítimamente constituido, provocando una crisis en ese momento de carácter, vamos a decirlo así, de tensión pública, pretendiendo que a través de ese momento, decían ellos, miles, decenas, centenares de miles, millones de personas llegaran a todas las guarniciones militares de todos los estados del país, cosa que no ocurrió. Bueno, de hecho están las imágenes de quienes estaban en ese puente, unas imágenes patéticas. Uno pudiera, por no ser el momento sumamente peligroso en función de lo que buscaban, asesinatos, crímenes, atentados, derrocar, repito, a un presidente electo en mayo del año pasado, etcétera. De no ser así, uno dijera, qué ridículo, qué, aparte de patético, bufonesco, circense, toda esa actuación. Pero efectivamente nosotros como Ministerio Público comenzamos a actuar con el órgano auxiliar de justicia, en este caso el DIGESIN. Se han librado para este momento en la búsqueda de militares que de facto actuaron allí 18 órdenes de aprehensión. ¿Esas órdenes son para militares o civiles también? Hay militares y hay civiles, militares incluso con rango bajos, sargentos, etcétera, como algunos, como te señalé, de teniente coronel. Ya hay varios detenidos, por supuesto, a nivel de lo que fueron también protestas violentas en toda la nación venezolana, pero el mensaje que quiero transmitir es que el sistema de justicia está actuando de manera apegada a la Constitución y a la ley. Yo mostraba en estos días un audio donde Rómulo Betancourt, ante el asalto o el presunto asalto o la infiltración de unas personas en un cuartel en Barcelona, estado Anzoátegui, él respondía con que no iban a darle a esas personas que se infiltraron en ese cuartel, no los iban a recibir con serpentinas y confetis, algo
de risa macabra, ¿no? Sino con plomo. O sea, no los iban a recibir como reciben a los niños en la piñata, ¿verdad? Sino a plomo limpio. Y de hecho dijo, varios están tendidos muertos, otros están en la cárcel. Es decir, frente a esa política de terrorismo de Estado, cuando se dan situaciones de carácter conspirativo, militar, nosotros estamos actuando de manera diferente a como estas personas actuaron en el poder. Imagínate tú, si estuvieran en el poder los que estaban en el distribuidor Altamira, ¿cómo ellos se confrontarían con los opositores en aquel momento de izquierda? Bueno, los matarían, los masacrarían, la pena de muerte. Bueno, aquí nosotros estamos en base a las garantías que ofrece la Constitución, actuando con mano firme, porque la paz y la estabilidad de la República es lo primero que tenemos que preservar. Fiscal, hay varios aspectos que señalar. Usted viene de estar en la Defensoría del Pueblo. Quisiera saber cuál es la diferencia de ese rol entre la defensa de los derechos de los ciudadanos y el rol que ejerce hoy ante el Ministerio Público, y que hablemos de las cifras, de los balances generales. Se habla de 5 personas fallecidas entre el 30 de abril y el 1 de mayo, 239 personas detenidas. Esto según unas cifras que suministra la Organización de Naciones Unidas. Quisiera que usted diera cuáles son las cifras oficiales que hay hoy en torno a todos estos hechos y cómo van las investigaciones por las personas que fallecieron. Bueno, sí, efectivamente nosotros asumimos la Defensoría del Pueblo desde el día 23 de diciembre del año 2014 hasta el 4 de agosto del año 2017, cuando fuimos designados inicialmente defensor del pueblo por la AN, fiscal general de la República por la ANC, que debo recordar fue electa por más de 8 millones de electores que valen igual que cualquier elector en el mundo en función de un evento comicial. En ese sentido, yo veo una, vamos a decir, relación directa. La Defensoría del Pueblo tiene como principal y prácticamente única competencia la defensa de los derechos humanos. En el caso del Ministerio Público nosotros le damos ese signo también. Es decir, cuando tú hablas de justicia, de hecho el eslogan nuestro es por la justicia y los derechos humanos. O sea, el Ministerio Público actúa en defensa de la justicia porque hemos logrado, para que sepas, más de 100 detenciones con órdenes no solamente de aprehensión, sino acusaciones y condenas a 100 funcionarios vinculados a delitos de corrupción, lavado de capitales, blanqueo de capitales, en PDVSA, pero aparte también aproximadamente unos 30 de los llamados, entre comillas, cadiveros. Pero esa lucha continúa, es decir, nosotros cada semana, cada quincena, cada mes, damos balances de esa lucha anticorrupción. O sea, a diferencia de la Defensoría del Pueblo, obviamente no judicializaba. La Defensoría del Pueblo, su competencia exclusiva era actuar en relación a violaciones a derechos humanos. Aquí actuamos en relación a violaciones a derechos humanos, o sea, policías o agentes de Estado que cometan violaciones a derechos humanos, podemos judicializarlos, aparte de investigarlos, imputarlos, acusarlos y buscar sus condenas, cosas que hemos logrado. Igualmente, este tema que un poco es más amplio. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, no olvide, lidera la acción penal. Es decir, nosotros tutelamos las investigaciones con órganos auxiliares de justicia, que en este caso pueden ser cuerpos policiales o militares, y presentamos los presuntos indiciados ante los tribunales. En tal sentido, efectivamente, las cifras que pudiéramos arrojar es que hay aproximadamente 233 personas detenidas, hay 5 fallecidas. Todos esos casos están siendo investigados por el Ministerio Público con conclusiones definitivas para que en Venezuela se entienda algo. Quien delinca, quien cometa actos que atenten contra la democracia, contra la paz ciudadana, pero también contra los derechos humanos, contra el asalto al erario público, serán privados de libertad. Mira, y la ley entra por casa. Yo puedo darte un balance sorprendente a la luz pública, yo no diría solo de Venezuela, sino de la región. Hasta esta fecha hay más de 50 fiscales del Ministerio Público privados de libertad por cometer delitos de corrupción, por cometer delitos de tráfico de influencia, por usar un cargo. Ya se va mi mensaje a muchos de ellos que están todavía camuflajeados o creen que en la mano de la justicia no les va a llegar.
utilizar un cargo para extorsionar, para detener a alguien de repente, suponte en flagrancia y negociar con miles de dólares su libertad o su sobreseimiento. Son asquerosos, son gente repugnante, porque utilizar un cargo o un tráfico de influencia para llenarte de manera mala vida, ¿verdad?, el bolsillo de miles de dólares, comprarte una camioneta, una casa, al final vas a ir preso o vas a ir presa. ¿Por qué? Porque tenemos que sentar ese precedente y lo hemos logrado. Yo siento que no solamente ha sido el tema que tú me has preguntado sobre casos puntuales, sino también depurar el Ministerio Público, y eso lanza un mensaje a todo el sistema de justicia. Fiscal, el tema de los derechos humanos sitúa a Venezuela precisamente en los ojos del mundo. Y el 30 de abril, una imagen icónica fue la de una tanqueta arrollando a un grupo de manifestantes. Quisiera conocer desde el Ministerio Público qué investigaciones se han realizado en torno a este caso y qué puede hablar usted cuando se cuestionan los derechos humanos en Venezuela y se habla de la criminalización de la disidencia política. Bueno, yo te he colocado un ejemplo de cuando en el año 61, en junio del 61, Rómulo Betancourt ofrecía plomo, cárcel, inclusive a profesores porque tenían una tendencia política, en este caso de izquierda, a estudiantes. Ese discurso, repito, yo lo tengo publicado o está publicado en nuestro Instagram del Ministerio Público, para los que no lo han oído. Yo quiero colocarte ese mal ejemplo de terrorismo de Estado, ¿verdad?, de matar, de acribillar, de exterminar a plomo limpio, como decía Rómulo Betancourt, disparen primero y averigüen después. Ahí no había constitución. De hecho, aprobaron la constitución y luego suspendieron las garantías durante esos 5 años de mandato. Luego vino León y peor, luego vino Caldera peor. Yo quiero marcar una diferencia en función de, independientemente que aquí ocurra una violación a derechos humanos, el que cometa el delito será judicializado, será sancionado, será perseguido por la justicia. No solo por el Ministerio Público, sino por los tribunales competentes. Y en eso nosotros hemos mostrado balances importantes. Incluso me reuní con el delegado que envió la ciudadana Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Nosotros estuvimos reunidos durante más de 1 hora y media, aportándole datos, ofreciendo cifras, documentos sobre cómo nosotros penalizamos a quienes violan derechos humanos, esperando una visita que en cualquier momento pudiera ocurrir de la alta comisionada para mostrarle esto ya en documentos oficiales. Y es lo importante. Es decir, revelar sí, en caso de que alguien haya cometido, lamentablemente, una violación a derechos humanos, a diferencia del pasado, este Ministerio Público sancionará y castigará con todo el peso de la ley al que cometa eso. Pero igualmente a quienes conspiren contra la República. Eso también es una violación a derechos humanos. Cuando tú utilizas, por ejemplo, un estatus político opositor en contra del Estado, te alías a unos militares. Lo que ocurrió, por ejemplo, el 30 de abril. ¿Cómo podemos llamar eso? Eso fue un llamado abierto, directo, a un golpe de Estado, a derrocar a un gobierno legítimamente constituido, a bañar de sangre el país. Eso es violación de derechos humanos, porque lo estás haciendo siendo una figura política con un rango, entre comillas, algunos de parlamentarios, otros de militares. Entonces, ¿contra quién tú ibas a ir? Esos fusiles que colocaron, yo quiero recordar, en el distribuidor Altamira, ¿a quién iban a dispararle? Después ellos dicen, baja las armas, que eso genera pánico. No, pero es que ellos buscaron el pánico. ¿Qué ocurrió en el 2014 con la llamada salida? Esa fue una acción de prácticamente guerra civil en Venezuela. En el 2017, durante abril, mayo, junio, julio. Yo quiero recordar, y eso tiene que ver con derechos humanos, si me permites rápidamente, ve, un centro de investigación política y económica, institución independiente con sede en los Estados Unidos, afirma que las medidas aplicadas por la administración Donald Trump han causado la muerte de alrededor 40.000 personas en Venezuela entre 2017 y 2018. Me refiero al bloqueo económico, donde se nos está cerrando cuentas, donde se nos expropió Citgo, donde nos han quitado el oro en bancos de Inglaterra. O sea, eso también es una violación a derechos humanos, porque eso impide que el Estado venezolano compre medicinas y alimentos en función de una actuación, repito, al margen de la ley,
utilizando el ahogo económico y financiero para derrocar un gobierno legítimamente constituido. Fiscal, se habría anunciado por parte de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que el día de mañana en la sesión pudieran hacerse allanamientos de la inmunidad parlamentaria a varios dirigentes de la oposición venezolana. ¿Qué casos en particular se estarían investigando y contra quiénes vendrían las principales acusaciones? El dictador Altamira, para algunos cobardes, porque son cobardes, es gente que luego se esconde en una embajada. O sea, tú llamas a tus acólitos, a tus seguidores, prácticamente a inmolarse. ¿Y ellos qué hacen después? ¿Tú crees que eso es digno de alguien que tenga hidalguía, que tenga gallardía, como hizo el ciudadano López? Llamó a la gente a sublevarse, a inmolarse, para luego esconderse y ser, entre comillas, huésped eterno en la residencia de un embajador. Primero en Chile, donde al parecer lo expulsaron, y luego en la embajada de España. Eso es el ícono de una figura política en este país. No, es un prófugo de la ley que violó una medida cautelar y vimos lo que hizo finalmente y quedó como todos ellos, como unos cobardes. Porque luego, fíjate, se salen cuando ven que no llegaron los millones de personas en toda Venezuela, cuando ven que no tuvieron ningún eco sus llamados o convocatorias a la sublevación, se retiraron a sus casas para llamar el día 1 de mayo nuevamente una acción subversiva que no tuvo eco. Entonces, obviamente, a estas personas no solo van a ser judicializadas, sino fueron vistas al estilo de una pasarela. En vez de la alfombra roja de Hollywood, ellos utilizaron el dictador Altamira como pasarela. Allí el parlamentario que no iba, pareciera que como que no estuviera en la farándula. Ahora, ¿cómo están? Todos asustados, todos llamando, todos diciendo, estoy en la lista para el allanamiento de la inmunidad. Oye, por favor, vale, no... yo no estaba, yo no fui. ¿Cuántos diputados están en esa lista? Y también quisiera preguntarle sobre el diputado Gilbert Caro. En un programa de televisión, obviamente, un fiscal general de la República serio, como asumimos nosotros nuestras responsabilidades, no va a informar de ello. Nosotros estamos actuando en este momento para todo lo que implique hacer justicia, para que no queden impunes esos delitos y para que se sienta un precedente. A diferencia de los diputados del Partido Comunista y senadores y del MIR, que fueron sacados, esposados prácticamente del Capitolio, donde está ahorita funcionando la Asamblea Nacional Constituyente y la Asamblea Nacional, sin ni siquiera allanarle la inmunidad. Pero es más, vámonos a la historia reciente de nuestro país. Quien te habla, Tarek William Saab, fue privado de libertad durante 2 días y depositado en los calabozos del helicoide durante el golpe de Estado contra Hugo Chávez el 12 y 13 de abril. Y a mí que se me abrió un antejuicio de mérito, se me hizo un allanamiento de la inmunidad. No, simple y llanamente se nos apresó por parte de la antigua DICIP sin ningún tipo de excusa o argumento jurídico, porque bueno, era así, era castigar a cualquier vocero que pudiera ser diferente a los golpistas de esa hora del 11, 12 y 13 de abril, que te repito, son los mismos personajes mimetizados ahora los que actuaron en el dictador Altamira el pasado 30 de abril, repito, y que han sido y que son investigados tanto por el Ministerio Público como el Alto Tribunal de Justicia. Fiscal, se nos agotó el tiempo. Brevemente, acerca de los retardos procesales y la ejecución de las libertades, ¿cuál pudiera ser el balance que hace desde el Ministerio Público hoy? Mira, yo creo que nosotros en ese sentido hemos mejorado muchísimo porque la traba la tenía el antiguo Ministerio Público. Descubrimos que adrede como que era una línea que la innombrable exfiscal general de la República, prófugo de la justicia, por cierto, cuidada por 8 o 9 paramilitares en una residencia de lujo en Bogotá, convirtió el Ministerio Público en un cartel de mafia para sobreseer narcotraficantes, para sobreseer corruptos, etcétera. Y en ese sentido la diferencia es muy notable, en tanto hoy los balances que presenta el Ministerio Público periódicamente son de celeridad procesal, de castigo a la impunidad, de sanción, lo que nos corresponde, imputación, acusación contra quienes delincan en este país. En ese sentido mi mensaje final es de convivencia, de diálogo, de buscar dirimir las diferencias a través de lo que significa el debate oral, el debate escrito. Me parecen positivas, por ejemplo, los anuncios recientes de altos dignatarios del mundo en relación a que no se va
a propiciar una intervención militar en nuestro país. Significa que está ganando la paz. Los que queremos el diálogo, vamos ganando, vamos avanzando y finalmente vamos a triunfar. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Tarek William Saab, fiscal general de la República. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros. Endrina, amigos, así ponemos punto y final a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta, ustedes deciden. A todos, muy buenas tardes.